¿Cómo sé que puedo confiar en Dios? En este tema vamos a meditar un poco acerca de este pensamiento. Y no es la idea de un solo hombre, sino que mucha gente alrededor del mundo se pregunta ¿cómo sé que puedo confiar en Dios? Porque nosotros al ver nuestro planeta vemos un planeta totalmente destruido, ya sea por el hombre o por la naturaleza o por la maldad. Entonces nosotros nos preguntamos ¿cómo puedo confiar en Dios? Y al parecer vemos a todo lado y no encontramos a Dios en el día a día, no encontramos a Dios quizás su mano que esté obrando y todo lo demás. Entonces vamos a analizar este tema un poco y también vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice respecto a esto. Epicurio era un filósofo y él decía lo siguiente: la única fuente confiable de conocimiento sobre el mundo, decía, que son las experiencias sensoriales repetidas, se pueden utilizar para formar conceptos. Lo que yo vivo, lo que yo experimento, son los conceptos que yo puedo llegar a formar. También él mencionaba que la clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor. Entonces, según este filósofo, una vida feliz consiste en una vida sin dolor, sino aumentar lo máximo que se puede el placer. Y es verdad que quizás nosotros quisiéramos vivir una vida así. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta el dolor, a nadie le gusta enfermarse, sino todos queremos vivir una vida de ensueño, queremos vivir una vida feliz. Pero tristemente en el mundo muchas veces esto no es posible. También este filósofo pensaba algo interesante. Él decía, o bien Dios quiere quitar los males, pero es incapaz de hacerlo. Si nosotros nos ponemos a pensar en Dios, pensamos en un Dios todopoderoso, un Dios omnipresente que está en todo lugar y un Dios que lo puede hacer todo. Y automáticamente cuando vemos la tristeza en el mundo y una gran cantidad de personas que están sufriendo, nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios no hace nada para evitar ese sufrimiento? ¿Acaso no somos sus hijos? ¿Acaso no somos su creación? Entonces, este filósofo se ponía a pensar eso y decía, Dios podría quitar los males, pero es incapaz de hacerlo, ¿no? O sea, no es tan poderoso para quitar todos los males del mundo. Entonces, ese Dios no podría ser Dios, según el pensamiento de este filósofo. También él deducía de todo esto y decía, Dios puede quitar los males, pero no quiere. Entonces, si Dios puede hacerlo, si ustedes dicen que su Dios es tan poderoso, o si el Dios del que la Biblia habla es tan poderoso y puede hacerlo todo, y aún puede quitar los males, pero Él, ¿por qué no lo hace? Entonces, a otra conclusión que él llegaba es que Dios no quiere hacerlo, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros pensamos en Dios, o cuando la gente que no conoce a Dios, la gente que quizás no tiene una comunión personal con Dios, piensa en un Dios como vemos en la imagen, a un viejito que está en el cielo, que está ahí todo enojado, quizás, o que está ahí, no sé, tocando el arpa, o los ángeles tocando el arpa para él, todo el día en el cielo, no. Pero en realidad no es el concepto de Dios. Dios no es como quizás muchas personas se imaginan, ¿no? Y como este filósofo también lo hacía. Ahora, nosotros debemos preguntarnos para responder esta pregunta que se hacía este filósofo, ¿de dónde vienen los males? ¿Cuál es la raíz de los males? ¿De dónde vienen? ¿Es acaso Dios el que está enviando los males? Y es interesante que nosotros podamos responder esta pregunta para entender un poco cómo es el plan de Dios para nuestro mundo. En Romanos 5:12 nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Por consiguiente, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El propósito de Dios nunca fue que el hombre y la mujer o este planeta sufriera.
el propósito de Dios al crear este mundo y al ordenarlo en la creación fue que el hombre y la mujer vivan una vida agradable. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos vivían en un estado de completa paz. Ellos conocían a Dios. Incluso la Biblia dice que Dios venía y se paseaba por el jardín del Edén y Adán podía hablar con Dios personalmente. Entonces, este mundo era un mundo hermoso, era un paraíso. Incluso los animales eran diferentes, ¿no? Y Dios pone a cargo al hombre y a la mujer para que administren. Y les dice, ustedes pueden disfrutar de toda la creación y pueden comer, dice, de todos los árboles, pero no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, vemos en la creación que el propósito de Dios nunca fue que el hombre y la mujer sufrieran, sino el propósito de Dios fue crear un lugar hermoso y tener una comunión personal con su creación. Pero nosotros ya conocemos la historia. La serpiente engaña a Eva y por consiguiente Adán y Eva pecan y desde ahí el pecado entra al mundo y toda la creación de Dios se corrompe. Y ahí es donde ingresa la muerte, ¿no? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y el pecado, una vez que entró al mundo, trajo la muerte consigo. Entonces, no debemos echarle la culpa a Dios quizás por todo lo que está pasando en este mundo, sino la Biblia nos enseña que la muerte entra por el pecado. También en Mateo 15:19 la Biblia menciona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. El apóstol Pablo también menciona esto y dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos apartados de Dios. Y un corazón apartado de Dios siempre va a cometer este tipo de cosas. Todo lo malo que el hombre hace sale de su propio corazón, porque su corazón está lleno de pecado. Porque en el principio, desde Adán y Eva, se ha roto esa comunión que teníamos con Dios. Y al estar alejados de Dios, y pensemos en Dios, que Dios es amor, entonces nosotros, al romper esa comunión con el pecado, estamos alejados de Dios como un Dios amoroso. Y por tanto no vamos a sentir amor en nuestro corazón. La Biblia dice que Dios es luz. Y si estamos alejados de la luz, no vamos a poder ver las cosas quizás, o vamos a cerrar nuestros ojos frente a las cosas malas que pasen. Entonces, si nosotros estamos alejados de Dios, estamos totalmente muertos en nuestros pecados. Y esta imagen que nosotros vemos es una imagen de muchas personas que han fallecido, han muerto. Y esto nos hace recuerdo a lo que los nazis hicieron en la Segunda Guerra Mundial con los judíos. El hombre mismo es el que inicia las guerras. El hombre mismo mata a otro propio ser humano. Y este tipo de pecados ya existían antes, desde Caín y Abel. Y hasta ahora se pueden ver todo esto. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está apartado de Dios. Entonces, el mal en este mundo, o gran parte del mal, lo trae el mismo ser humano. El mismo ser humano es el que roba, el que engaña, el que traiciona, el que asesina. Somos nosotros mismos los que hacemos mal a otro ser humano. Entonces no le podemos echar la culpa a Dios por todo eso que pasa. Ahora quizás algunos podrían preguntarse, ¿y qué de los males como los terremotos, los huracanes, etcétera? Y aquí una imagen interesante, lo que es la lluvia ácida. Ahí tenemos una fábrica que está trabajando quizás, y todos esos contaminantes que genera la fábrica van a las nubes. Y por tanto el agua que se forma en las nubes no es 100% natural, sino que está mezclado con químicos y todo lo demás. Y eso es lo que se denomina lluvia ácida. Entonces, la misma lluvia que cae ya no es natural, por así decirlo, sino ha sido corrompida también por la fábrica.
y eso daña lo que es las plantas, los bosques y todo lo demás y el ecosistema en general. Pensemos también un poco en la contaminación. Antes, cuando no existía quizás el parque automotor o las fábricas que fabrican los automóviles, la gente se movía con caballos y otros medios de transporte. Entonces, pero el hombre, al querer quizás ganar dinero, no se preocupa tanto en la contaminación, sino en generar un medio de transporte. Pero no se preocupa en que los vehículos quizás no emitan esos gases tóxicos al aire, ¿no? Ahora recién se está viendo como una nueva mentalidad de que no contaminemos el planeta, debemos cuidar el planeta, todo lo demás. Pero aún hay cientos de fábricas. Y de esas fábricas los dueños son hombres, con el corazón contaminado por el pecado. Entonces, el pecado es algo que debemos entender. El pecado, cuando entra al mundo, no solamente corrompe al hombre, sino también corrompe a toda la creación. Otra pregunta que quizás nosotros podemos hacernos es ¿por qué Dios no quita el dolor? ¿Por qué Dios no nos quita el dolor? Y aquí hay una imagen que muchos de nosotros o todos hemos pasado alguna vez, que es cuando nos caemos. De niños siempre estamos jugando por ahí y sufrimos una caída. Ahora, no podemos culparle a Dios del dolor de la caída. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que la mamá nos dice, hijito, no subas ahí, te vas a caer, ¿no? Y justo tú subes sin hacerte caso y te caes, ¿no? Entonces, la desobediencia muchas veces trae como consecuencia el dolor. Y nos ponemos a pensar un poco en el rey David. El rey David, un hombre que amaba a Dios, que alababa a Dios, que adoraba a Dios, pero en una de esas, él peca, ¿no? Le quita la mujer a uno de sus soldados. Y no contento con eso, manda a matar a ese soldado. Entonces, de ahí hubo una consecuencia. Si nosotros analizamos un poco la vida del rey David, no ha sido una vida del todo feliz, sino que David ha tenido que pagar la consecuencia de su pecado. Muchos de los hijos de David han muerto, muchos de los hijos de David se han asesinado entre ellos, ¿no? Incluso algunos querían quitarle su propio reino. Son las consecuencias del pecado. Entonces, cuando nosotros obramos y hacemos el pecado siempre trae una paga. Y la Biblia dice que es la muerte. Pero Dios quiere librarnos de todo eso. Ahora, muchas veces Dios hará su milagro o quitará el dolor de nuestro cuerpo. Si nosotros pedimos, en la Biblia hay un montón de promesas que hablan de esto. Y dice, si tú pides con fe, ¿no? Si tú pides, incluso dice, si alguien está enfermo, ustedes vayan, los ancianos de la iglesia, los líderes, vayan, oren por esa persona y esa persona se va a sanar. Entonces, en la Biblia hay promesas de sanidad. No significa que Dios no esté sanándonos o no esté quitando el dolor. Y vemos un ejemplo, ¿no? Que Jesús, cuando estaba con Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma y Jesús viene y le quita el dolor, le quita la fiebre, no le quita la enfermedad. Entonces la suegra de Pedro se pone feliz y se pone a servirles y todo lo demás. Cuando Jesús estaba en este mundo, Él hizo muchos milagros, sanó a un montón de personas. Entonces no significa que Dios, cuando entra el pecado al mundo, Él nos va a dejar y va a estar con los brazos cruzados, sino también Dios sigue haciendo su obra. Y hay un montón de testimonios de personas que han sido sanadas milagrosamente. Pero Dios no es un Dios genio, por así decirlo. Él no va a cumplir todos nuestros deseos. Muchas veces nosotros tendremos que pagar las consecuencias de lo que nosotros hacemos. En medio de tanta confusión y preguntas, hay una verdad que nosotros no podemos negar. Podemos seguir cuestionando quizás a Dios, o podemos seguir haciéndonos preguntas, ¿por qué Dios no hace esto? ¿O por qué no hace lo otro? ¿Verdad? Pero hay una verdad que nosotros no podemos negar, y es el tiempo.
El tiempo avanza y tristemente no lo podemos detener. Cada día que pasa es un día menos de vida que nosotros tenemos. Entonces, no desaprovechemos el tiempo quizás cuestionándole a Dios. Pero lo que sí debemos hacer es dándole gracias a Dios. Decirle, Señor, gracias por este día. Y no solamente adorar a Dios cuando todas las cosas están bien, sino también adorar y darle gracias a Dios cuando las cosas están mal. Es difícil, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de pecado y vivimos en un mundo con personas que tienen el corazón lleno de pecado. Y aún nosotros mismos muchas veces hacemos el mal. Entonces es importante que nosotros le pidamos a Dios y que pensemos, nuestra vida en este mundo es corta y la Biblia dice, nuestra vida es como una neblina. Un día podemos estar bien, otro día podemos estar felices y al otro día ya podemos partir de este mundo. Y creo que lo más importante es amar a Dios de todo corazón. Debemos vivir en este mundo, aunque quizás un tiempo pasamos un tiempo de dolor, un tiempo de dificultad, pero nosotros debemos poner nuestra mira en las cosas del cielo, en las cosas realmente que son importantes. La Biblia dice, hagan su tesoro en el cielo. Entonces, debemos tratar de vivir esta vida como la Biblia nos manda, ayudando a los demás, amando al prójimo, amando a Dios. Porque el tiempo pasa y algún día ya no vamos a tener las fuerzas que tenemos ahora. Pero vamos a mirar atrás y vamos a decir, Señor, gracias por todo, por lo bueno y por lo malo. Señor, gracias. Y cuando estemos delante de su presencia, todo lo que hemos vivido atrás ya no va a importar, sino vamos a estar para siempre con Él.